una elegante terminal de aeropuerto. Una multitud de cámaras espera la gran partida de un millonario. Pero cuando su esposa embarazada aparece con los documentos que le dijeron que entregara, todo se vuelve oscuro. Frente a los pasajeros y la prensa, su amante la patea con fuerza por el suelo de mármol mientras él permanece inmóvil, más preocupado por los titulares que por sus gritos. Lo que sucede después sacudirá cada pared de ese aeropuerto, porque su padre, el poderoso CEO, en quien ella nunca dejó de creer, está a punto de bajar de su avión y verlo todo. Esto no es solo un escándalo, es el momento en que llega la justicia. Cuéntanos a qué hora estás escuchando y desde dónde nos sintonizas. Deja un comentario abajo. Nos encantaría saber de ti. El aeropuerto brillaba como una catedral de vidrio y luz. La luz del mediodía entraba por las altas ventanas, extendiéndose sobre los pisos de mármol pulidos, hasta brillar como un espejo. El aire vibraba con el sonido de maletas rodando, máquinas de café silbando y la voz mecánica del altavoz anunciando salidas. Los carteles de la cumbre de la Asociación Global ondeaban sobre las cabezas, sus letras metálicas reflejando destellos plateados. Cerca del pasillo VIP, las cámaras ya estaban listas, esperando la llegada de un hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de riqueza y control. Damian Cross, de 39 años, fundador de Cross Holdings, se preparaba para volar a Singapur para anunciar una fusión multimillonaria con World Global. En medio del caos brillante, Damian estaba rodeado de su personal, su traje azul marino perfectamente planchado, su postura impecable. Deslizaba el dedo por su teléfono mientras los publicistas se apresuraban a su alrededor. A su izquierda, Cassandra Voss ajustaba su vestido de satén rojo, la tela abrazándola como una señal de advertencia. Su mano descansaba sobre el brazo de Damian, posesiva, ensayada, sonriendo para cámaras invisibles. Los reporteros susurraban su nombre. El aire alrededor de ellos llevaba el olor a combustible de avión y perfume caro. Cada movimiento estaba cuidadosamente ensayado. En ese mismo momento, cerca de las puertas automáticas, Amelia Ward entró sosteniendo una carpeta delgada contra el pecho. El viento exterior enredaba mechones de su cabello castaño. Llevaba un vestido de maternidad azul cielo pálido, suave y modesto, el color de un mar tranquilo antes de la tormenta. Su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. Su mano rozaba ocasionalmente la curva de su vientre mientras caminaba. Los guardias de seguridad la reconocieron de eventos anteriores, pero dudaron cuando ella sonrió amablemente y pidió pasar al área VIP. Había llegado sola, creyendo el mensaje que recibió esa mañana, un mensaje urgente de Cross Holdings que solicitaba la firma de Damian en su póliza de seguro de embarazo antes del viaje. Sus pasos resonaban suavemente sobre el piso, inseguros pero firmes. Cuando llegó al vestíbulo principal, lo vio de inmediato. Damian, su esposo, el hombre que solía llevarle café a la cama antes del amanecer, el que alguna vez la llamó mi luz tranquila. Ahora estaba junto a otra mujer vestida de rojo, ambos riendo ante los fotógrafos. Por un instante no pudo moverse. Luego respiró hondo y avanzó, apretando con fuerza la carpeta. La expresión de Damian cambió al verla. Sorpresa, luego irritación. Se volvió como si fuera una molestia. Cassandra también lo notó. Su sonrisa se volvió más fina. Las cámaras, percibiendo la tensión, comenzaron a enfocarse en ellos. El ruido del público se desvaneció, como un teatro justo antes de levantarse el telón. Amelia se detuvo a pocos pasos. Su voz temblaba, pero seguía siendo educada. Damian, solo necesito tu firma. Es sobre el seguro del bebé. Él no respondió. Cassandra inclinó la cabeza, su voz suave pero venenosa. Nos está siguiendo otra vez. No sabe cuándo detenerse. Habló lo suficientemente alto para que los demás oyeran. La mandíbula de Damian se tensó. No deberías estar aquí, Amelia, dijo en voz baja. Este es un viaje de negocios. Amelia parpadeó, confundida y herida. No respondiste mis mensajes. Pensé que tal vez... Cassandra dio un paso adelante. ¿Tal vez qué? ¿Que aún le importas? Su sonrisa era impecable, pero sus ojos ardían. Ya lo has avergonzado bastante. Deberías irte a casa. El silencio entre ellos se hizo denso. Amelia miró a su esposo,
y luego a la mujer a su lado. Algo dentro de ella se rompió. Aún así, extendió la carpeta. «No te quitaré tiempo. Solo fírmala, por favor». El sonido del teléfono de Damian vibró. Fingió no escucharla. Las cámaras volvieron a disparar, capturando la escena incómoda. Un periodista susurró: «Esa es su esposa, ¿verdad?». La tensión chispeó como electricidad. Cassandra avanzó de repente. Sus tacones resonaron con fuerza sobre el mármol. «Arruinaste todo», murmuró con furia. Antes de que alguien pudiera reaccionar, levantó la pierna y golpeó. El movimiento fue repentino y brutal, el sonido seco como una bofetada. El tacón de su zapato golpeó el vientre de Amelia. La carpeta voló de sus manos. Los papeles se dispersaron como plumas rotas. Amelia jadeó, el aire escapando de sus pulmones, y cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó el piso con un ruido sordo. Por un segundo, nadie respiró. Luego un grito atravesó el vestíbulo. Una taza de café cayó y se rompió. El altavoz se interrumpió a mitad de frase. El vestido rojo se quedó inmóvil, las manos de Cassandra temblando en el aire. Amelia yacía sobre el mármol, su vestido azul manchado donde había caído. Extendió la mano hacia la carpeta, sus dedos resbalando sobre la superficie fría. Respiraba con dificultad. «Está embarazada», gritó alguien. La multitud se acercó. Una mujer se arrodilló junto a Amelia, pero un guardia la apartó. La voz de Damian cortó el ruido. «Aléjense, está bien». No se movió hacia su esposa. Solo ajustó sus gemelos, su rostro vacío, como si negar lo que todos habían visto pudiera hacerlo desaparecer. Los ojos de Amelia se abrieron de par en par, mirando las luces del techo que se volvían halos difusos. El sonido de los teléfonos grabando llenó el aire. Flash tras flash capturó la escena. La mujer de azul en el suelo, el hombre de traje, la amante inmóvil junto a él. Amelia susurró: «Damian, el bebé». Su mano tembló sobre su vientre. Cassandra apartó la mirada, temblando, dándose cuenta de lo que había hecho. Damian seguía inmóvil, consciente de que las cámaras aún lo enfocaban. Susurró a su asistente: «Borra esto, ocúpate». Pero el mundo ya estaba mirando. Un adolescente cercano subió el primer video. La amante del millonario patea a la esposa embarazada en el aeropuerto. En pocos minutos, los teléfonos vibraban y las pantallas se iluminaban. Los guardias dudaban, sin saber a quién proteger. Los reporteros hablaban en voz baja por los micrófonos. El aire estaba cargado de juicio e incredulidad. Amelia intentó incorporarse, pero el dolor la paralizó. Cayó de nuevo, su respiración débil pero desafiante. Cerca de la pared de vidrio, un técnico en la sala de control ajustó el monitor y amplió la imagen de las cámaras. En la pantalla, entre el caos, la cámara captó un avión privado rodando por la pista. El logotipo en la cola brillaba en dorado. World Global. En el vestíbulo, la multitud seguía grabando. Damian finalmente miró a su esposa, pero no con preocupación, sino con cálculo. Cassandra se cubrió la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. El altavoz volvió a sonar, monótono e indiferente. Llegada de vuelo privado. Avión de World Global ha aterrizado. Por favor, despejen el carril VIP. La luz de las ventanas se intensificó, inundando el suelo de blanco. Amelia yacía inmóvil, respirando con dificultad, mientras el suave zumbido de los motores vibraba bajo el piso. Los papeles de su carpeta flotaban por el suelo, una hoja aterrizando junto a los zapatos de Damian. La línea de la firma lo miraba desde el papel, vacía. Más allá del vidrio, el avión privado se detuvo. Los motores se apagaron, reemplazados por el eco de pasos que se acercaban al edificio. Dentro del vestíbulo, nadie se dio cuenta todavía. Las cámaras seguían destellando. El silencio antes de la próxima tormenta acababa de comenzar. Por un instante, el aeropuerto olvidó respirar. El sonido de las maletas rodando se detuvo, las voces se congelaron a mitad de frase, y la luz blanca que entraba por las paredes de vidrio pareció endurecerse en el aire. Todos los rostros se volvieron hacia la mujer en el suelo. Amelia yacía medio encogida sobre el mármol, con el vestido azul rasgado en el borde, su piel pálida contrastando con el brillo del piso. Una mano sujetaba su vientre y la otra se apoyaba en la superficie fría, como buscando algo sólido,
a lo cual aferrarse. Los papeles esparcidos de su carpeta la rodeaban como hojas caídas. Un suave murmullo recorrió el vestíbulo. Un niño comenzó a llorar, ahogado rápidamente por la mano de su madre. El altavoz hizo un clic y luego quedó en silencio. El olor a perfume, café y desinfectante se mezcló en el aire hasta volverse casi metálico. Amelia intentó levantar la cabeza. Sus labios se movieron. Damián, el bebé. Las palabras salieron rotas, casi tragadas por el peso del silencio. 2 paramédicos con uniformes azules atravesaron la multitud. Uno se arrodilló junto a ella para tomarle el pulso. ¿Puede oírme, señora? El otro abrió una camilla de emergencia, desplegando sus patas con un chasquido metálico. Quédese con nosotros. Va a estar bien. Sus voces eran firmes pero serenas, entrenadas para atravesar el pánico. Un destello de cámara iluminó la escena, bañándolo todo de blanco. Antes de que el paramédico pudiera levantarla, una voz cortante rompió el aire. «Deténganse». Los zapatos de Damián resonaron sobre el mármol mientras se acercaba. Su expresión estaba tallada en piedra. «Está bien. Está fingiendo». El paramédico más joven levantó la vista, sorprendido. «Señor, está embarazada de 6 meses. Necesita ser revisada de inmediato». El tono de Damián se endureció. «Dije que no. Hace esto para llamar la atención. Solo empeorarán las cosas si las sacan frente a todos». La multitud se agitó. Los susurros subieron y murieron. La paramédica negó con la cabeza lentamente. «No podemos dejarla así. Va contra el protocolo». Damián se inclinó, su voz baja, pero lo bastante cortante para que los demás la oyeran. «Soy su esposo. Yo decido lo que pasa». Se acomodó los puños de la camisa, cada movimiento medido, como si se tratara de una reunión de negocios y no de una crisis. «Hagan su trabajo en otra parte». La mujer con el uniforme lo miró fijamente. «Nuestro trabajo es salvar vidas». Él se dio la vuelta. «Entonces salven a alguien que lo necesite». Cassandra estaba a pocos pasos detrás de él, su vestido rojo temblando al compás de su respiración. El lápiz labial estaba corrido. Sus ojos iban de Damián a la mujer en el suelo. «Tal vez deberíamos dejar que la ayuden», susurró. La cabeza de Damián giró bruscamente hacia ella. «Cállate». Su voz era una hoja afilada. «Ya has hecho suficiente». Los labios de Cassandra se abrieron, pero no salió sonido alguno. Dio un pequeño paso atrás, con la mano en la garganta. El vestido rojo brillaba bajo las luces, y ella parecía de repente frágil, como algo que se resquebraja por dentro. Los paramédicos aún estaban junto a Amelia. Uno volvió a extender la mano hacia su muñeca, pero Damián avanzó, bloqueando el paso. «Si la tocan, me aseguraré de que no vuelvan a trabajar en este aeropuerto». El público reaccionó. Alguien murmuró con desprecio. Otra voz gritó desde el fondo. «Está sangrando, hombre». El eco rebotó en las paredes de vidrio. Los ojos de Amelia se abrieron. Vio sus rostros borrosos sobre ella, envueltos en un halo de luz blanca. El sonido de sus voces se fundió en un rugido bajo. El dolor le atravesó el abdomen, punzante y constante. Su respiración se quebró. Quiso gritar, pero solo salió un susurro. «Por favor». Las lágrimas brotaron en las comisuras de sus ojos. Cayeron sobre el mármol, dejando pequeños círculos que brillaban como vidrio. Sentía el frío filtrarse por su espalda, por sus huesos. Por un instante imaginó que estaba en casa, junto a la ventana donde el sol solía calentar su piel. El recuerdo titiló y desapareció. El presente volvió a aplastarla, pesado e implacable. La paramédica se inclinó más. «Escúchame, Amelia. Necesitas atención médica». La voz de Damián se elevó, suave pero venenosa. «Si la tocas otra vez, haré que seguridad te saque de aquí». No levantó la mano, pero la amenaza en sus palabras tenía peso. Los guardias al borde de la escena dudaron, sin saber a quién obedecer. Sus miradas iban de la mujer herida en el suelo al hombre con poder en la voz. Un reportero susurró al micrófono. «El millonario impide el rescate de su esposa embarazada tras el ataque público». La luz de la cámara parpadeó en rojo. Cerca, un adolescente transmitía en vivo desde su teléfono. El título en la pantalla decía simplemente: «No la deja recibir ayuda». Cassandra apartó el rostro. Una lágrima cortó su maquillaje, dejando una línea negra en su mejilla. Susurró para sí misma:
Esto no era lo que quería. Su voz se perdió entre el murmullo de la multitud. Amelia intentó moverse otra vez. Sus manos temblaban. La carpeta a su lado estaba manchada con huellas rojas. La arrastró hacia sí, sujetando una hoja que tenía la firma incompleta de Damian. Su visión se nubló, pero aún podía ver sus zapatos a pocos centímetros. Quiso preguntarle por qué. Ninguna palabra salió. Solo un suspiro débil lleno de dolor. Un guardia habló por su auricular. «Señor, el avión del señor Ward acaba de aterrizar. Está en la sala de control». A lo lejos, dentro de esa sala, las pantallas de seguridad parpadeaban en la oscuridad. En una de ellas, la transmisión en vivo mostraba a una mujer de azul colapsada sobre el mármol y a un hombre de pie sobre ella, inmóvil. Una voz fuera de cámara murmuró: «Es ella. Es Amelia Ward». De nuevo en el vestíbulo, los paramédicos retrocedieron, derrotados. Uno murmuró: «Esperaremos hasta que cambie la orden». Damian asintió con un gesto breve, como si la situación estuviera bajo control, pero no lo estaba. El silencio de la multitud había cambiado. Ya no era de sorpresa, sino de juicio. El zumbido suave de los teléfonos grabando sonaba como un enjambre. Amelia permanecía inmóvil, su pecho subiendo y bajando apenas. Su mirada se fijó en el techo, donde la luz del sol se refractaba en el vidrio y se rompía en destellos. El mundo a su alrededor volvió a difuminarse. Podía saborear sal, metal y aire. Susurró para sí misma: «Solo respira». Entonces, detrás de las puertas VIP, resonaron pasos. Lentos, firmes, deliberados. El tipo de sonido que corta todo lo demás. La multitud se volvió. La luz se derramó desde el pasillo abierto. Una figura alta avanzó, su silueta enmarcada por el resplandor detrás. El vestíbulo pareció encogerse a su alrededor. Los zapatos se detuvieron al borde de la luz. Su voz llenó el espacio, baja y helada. «¿Qué demonios le acabas de hacer a mi hija?». El vestíbulo había vuelto a quedarse en silencio, pero ese silencio cargaba algo más pesado que el miedo. Cada sonido había sido devorado. La multitud se abrió sin que nadie lo pidiera, formando un estrecho sendero de reflejos sobre el suelo de mármol. Alexander Ward avanzó a través de la luz que caía desde el tragaluz, su sombra alargándose frente a él. Su cabello plateado atrapaba el brillo, su traje negro lo absorbía. El poder se movía con él, silencioso y absoluto. Dos paramédicos permanecían inmóviles junto a Amelia, con las manos enguantadas suspendidas en el aire, sin atreverse a tocarla. Su respiración era débil, su piel pálida contra la piedra fría. Entonces la voz de Alexander rompió la quietud, calmada pero tan afilada como una orden. «Llamen al equipo de emergencia, ahora. Necesita oxígeno y una camilla aquí, rápido». La autoridad en su tono despertó a los médicos. Uno tomó la radio y pidió una unidad de trauma, mientras el otro desplegaba el equipo de oxígeno portátil. Alexander se arrodilló junto a su hija. Su mano tembló una vez antes de estabilizarse al apartar un mechón de su frente. «No te muevas, cariño. Ya estás a salvo», susurró con una voz que no había usado en años. Los labios de Amelia se movieron apenas. «Papá». Esa sola palabra lo quebró por dentro. Apretó su mano con suavidad, sintiendo lo fría que estaba. «Respira, Amelia. No hables». Se volvió hacia el paramédico. «Monitoree su pulso. Manténgala consciente». El hombre asintió, torpe con el equipo. Cassandra estaba unos pasos atrás, su vestido rojo temblando alrededor de sus piernas como si el aire la castigara. El rímel comenzaba a correr. La visión de Alexander le apretó el pecho. Lo había conocido una vez en una gala, estrechando su mano mientras fingía respeto y admiración. Ahora su presencia se sentía como una sentencia leída en voz alta. Pocos minutos antes, dentro de la sala de control del aeropuerto, Alexander había estado observando un muro de pantallas de vigilancia. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor azul de los monitores. Su asistente se inclinó hacia él y susurró: «Señor, algo no está bien en la puerta C5». La grabación se repitió en silencio. Cassandra levantando la pierna, Amelia cayendo, Damian inmóvil. La voz del asistente rompió el aire. «Es ella, señor. Es Amelia». La taza de café resbaló de la mano de Alexander y se estrelló contra el suelo.
El líquido marrón se extendió sobre las baldosas como sangre derramada. No parpadeó. Su reflejo en la pantalla parecía más viejo, más frío. Cuando la grabación terminó, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra. Ahora, de pie sobre su hija, el recuerdo de esas imágenes parpadeó en su mente. Se incorporó lentamente hasta su altura completa. La multitud retrocedió aún más. Su voz llenó el vestíbulo, firme y profunda. ¿Quién hizo esto? Un guardia de seguridad dudó antes de levantar la mano y señalar hacia Cassandra. El rojo de su vestido parecía casi violento bajo la luz blanca. Los ojos de Alexander se fijaron en ella. ¿Pateaste a una mujer embarazada? La voz de Cassandra se quebró. No quise hacerlo. Perdí el control. No estaba pensando. Dio medio paso al frente, temblando, con lágrimas que corrían por su maquillaje. Fue un error. Él no alzó la voz. No perdiste el control. Perdiste tu humanidad. Las palabras golpearon más fuerte que un grito. Cassandra se quedó helada, la boca abierta, sin poder responder. Las cámaras captaron su rostro, los ojos abiertos, las mejillas surcadas, los labios temblorosos. Damian la miró, luego apartó la vista. «Alexander, escúchame», dijo Damian, su voz tensa, sin el brillo habitual. «No es lo que parece». Alexander se giró lentamente hacia él. «¿No es lo que parece?» Su tono era tranquilo, pero cada sílaba pesaba. «Está sangrando, Damian». Damian intentó sonreír, pero su gesto fue una mueca torcida. Se cayó. Yo estaba tratando de ayudarla. Movió las manos en el aire, inútiles, como si las palabras pudieran borrar lo que todos habían visto. Desde el fondo, una voz femenina se alzó. «Lo vimos, está grabado». La multitud empezó a murmurar de nuevo, las voces subiendo como una marea. Cassandra negaba con la cabeza, su voz rota. «Fue un accidente, lo juro. No quise hacerle daño». La mirada de Alexander se movía entre los dos. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos ardían de furia. «Los accidentes no dejan huellas de zapatos en el cuerpo de una mujer». La frase cayó como una cuchilla. Cassandra jadeó, llevándose las manos a la boca. Damian apretó la mandíbula, respirando rápido. Alexander se volvió hacia el equipo de seguridad. «Pongan la grabación, pantalla 3». En la pared del fondo, un técnico obedeció. La enorme pantalla LED sobre la puerta parpadeó y cobró vida. La grabación se reprodujo en silencio, demasiado clara para negarla. Cassandra gritando, la patada, Amelia cayendo, Damian inmóvil a su lado. Cassandra emitió un sollozo ahogado. «Por favor, deténganlo, apáguenlo». Se tapó los oídos, las lágrimas cayendo sin control. La luz de la pantalla se reflejaba en sus ojos, mostrando su propio rostro una y otra vez. Damian permanecía rígido. Sus puños temblaban a los costados. La verdad estaba expuesta, sin palabras, sin defensa. El video volvió a reproducirse, aún sin sonido, con una claridad insoportable. Los murmullos recorrieron el vestíbulo. Un reportero susurró al micrófono. «La verdad está en vivo ahora». Alguien en la multitud habló. Él solo miró. Otra voz siguió, y ella sonreía. Cassandra negó con fuerza. «No, por favor, no. No lo hice». Sus rodillas cedieron, perdió el equilibrio y se sostuvo de una columna, llorando en silencio. Alexander permaneció en el centro del caos, inmóvil. Su quietud dominaba el espacio más que cualquier gesto. Cada lente se volvió hacia él. Su reflejo en el piso pulido parecía un monumento tallado en luz y sombra. Dio un solo paso hacia Damian. El sonido de sus zapatos sobre el mármol resonó como un veredicto. Se detuvo a solo unos centímetros, con el rostro inescrutable. «Acabas de agredir a la hija del hombre que es dueño de este aeropuerto». La garganta de Damian se movió mientras intentaba hablar, pero no salían palabras. Su rostro estaba pálido, con el sudor brillando en las sienes. Detrás de él, Cassandra volvió a cubrirse la boca. Sus sollozos eran el único sonido en el vestíbulo. Las cámaras continuaban destellando, congelando el momento como prueba. Alexander se mantenía de pie ante los dos, una figura de control, silencio y furia contenida. A su alrededor, la multitud no respiraba. El aire mismo parecía esperar.
La pantalla gigante se apagó. La imagen que había dejado al vestíbulo paralizado en la incredulidad se desvaneció en negro, quedando solo la luz blanca que caía desde el tragaluz superior. Nadie se movió, nadie habló. El eco de lo que acababan de ver flotaba en el aire como un fantasma que se negaba a irse. Las cámaras hicieron clic débilmente, el sonido ahogado por el peso de la vergüenza y el juicio. Damian Cross permanecía inmóvil, su rostro sin color, el sudor brillando en sus sienes. A su lado, Cassandra Voss sollozaba en silencio, su vestido rojo temblando con cada respiración. Alexander Ward no habló. Se mantenía en el centro de la sala, con las manos detrás de la espalda, y la mirada fija en ellos dos. El silencio que imponía era más fuerte que la ira. Era el silencio de quien ya no necesita demostrar autoridad. La multitud esperaba que hablara, pero no lo hizo. La quietud se hizo tan pesada que Damian terminó rompiéndola. «Alexander, esto es un malentendido», comenzó, con la voz tensa pero ansiosa, desesperado por recuperar el control. «Solo estás viendo una parte de la historia. Ella nos atacó primero. Solo nos defendimos». Sus palabras tropezaban entre sí, vacías, frenéticas. La mirada de Alexander no se movió, no parpadeó. La voz del hombre se disolvía contra las paredes, absorbida por el mármol y el vidrio. Damian vaciló. El espacio entre sus frases se ensanchó hasta desmoronarse por completo. Ella vino hacia nosotros gritando. Soltó de repente Cassandra. Estaba fuera de sí. No quise hacerle daño. Todo pasó tan rápido. Su voz se quebró, áspera por el llanto. «Tienes que creerme. Yo no quise». La multitud estalló en murmullos de rabia. Alguien gritó: «¡Mentirosa!». Otra voz siguió: «Lo vimos». Las manos de Cassandra temblaron. Se volvió hacia Damian buscando apoyo, pero él apartó la mirada. Su mandíbula se tensó, sus ojos fijos en algún punto sobre su cabeza. Por primera vez comprendió que estaba sola. Alexander respiró despacio. «Pongan el video otra vez», dijo en voz baja, esta vez con sonido. El técnico dudó, luego ejecutó la orden. La pantalla volvió a encenderse. El sonido llenó el vestíbulo. La voz de Cassandra, aguda y furiosa, retumbó por los altavoces. El golpe sordo de su tacón contra el vientre de Amelia, el débil jadeo que siguió, el caos posterior, cada nota era innegable. Cassandra gritó: «Deténganlo. Por favor, basta». Se cubrió los oídos, cayendo al suelo. La pantalla siguió hasta el momento en que Amelia tocó el piso. Entonces Alexander levantó ligeramente la mano. Suficiente. La pantalla volvió a negro. Durante varios segundos, solo se oyeron los sollozos de Cassandra. El pecho de Damian subía y bajaba con rapidez. Miró alrededor, buscando recuperar el control, pero ya no había forma. «No puedes humillarme así en público», dijo de pronto, con la voz quebrada por la tensión. «¿Crees que esto te hace poderoso? Estás destruyendo todo por culpa de un error». Alexander giró ligeramente la cabeza. «Eso lo hiciste tú mismo». Damian dio un paso adelante. «No tienes derecho. Esto es entre mi esposa y yo». La voz de Alexander fue serena, pero cargaba el peso de una sentencia. «Dañaste a mi hija en nombre del orgullo. Ahora lo enfrentarás en nombre de la justicia». Las palabras resonaron. El rostro de Damian se torció, una mezcla de miedo y rabia. Intentó hablar de nuevo, pero el ruido de la multitud creció. Los reporteros levantaron sus cámaras. Los fotógrafos se acercaron más. Los destellos se reflejaban en el suelo de mármol mientras las voces subían. Alguien gritó: «Está embarazada, monstruo», otro exclamó: «Enciérrenlos». El murmullo se volvió un rugido. Damian alzó las manos, gritando de vuelta: «No saben lo que pasó. Ninguno de ustedes lo sabe». Cassandra estaba detrás de él, moviendo la cabeza, susurrando: «Detente, por favor. Basta». Pero su voz se perdió en el caos. Alexander seguía inmóvil, la única presencia tranquila en la sala. El ruido no podía alcanzarlo. Esperó hasta que los gritos se apagaron otra vez. La voz de Damian volvió, más baja pero más venenosa, envenenada por el orgullo. «Estás cometiendo un error, Alexander. Te demandaré por difamación. Crees que eres intocable porque tienes dinero y cámaras a tu favor. No puedes arruinarme así».
Alexander lo miró con calma, su voz fría y firme. Nadie es intocable. Eso es lo que hace hermosa a la ley. La frase silenció el vestíbulo. Incluso el zumbido del aire acondicionado pareció detenerse. La respiración de Damián se volvió corta. Cassandra levantó la vista hacia Alexander entre lágrimas, comprendiendo que aquello era el final, que nada podía borrar la imagen ya grabada en todas las pantallas. Su fuerza se quebró, retrocedió, las rodillas cediendo, cayó al suelo frío, con las manos cubriéndose el rostro mientras los sollozos le sacudían el pecho. «Por favor, deténganse. No puedo». El sonido fue pequeño pero cortante, rebotando contra las paredes de cristal. Nadie se acercó a ayudarla. La multitud simplemente observaba. El espacio a su alrededor se amplió, como si la vergüenza exigiera distancia. La luz desde arriba caía directamente sobre ella, dejando su sombra alargada y temblorosa en el piso. Alexander no la miró. Su atención seguía fija en Damián, el hombre que alguna vez lo llamó padre. Los hombros de Damián se hundieron. Sus ojos se movían de las cámaras a los rostros que lo rodeaban, buscando un aliado y sin encontrar ninguno. Alexander levantó ligeramente el mentón, haciendo una señal a su asistente en la esquina del vestíbulo. «Conserva todas las grabaciones», dijo con un tono parejo, casi amable. «Esto irá a los tribunales». El asistente asintió una vez y se retiró. Nadie aplaudió, nadie habló. La escena ya no necesitaba sonido. La decisión estaba tomada. Los labios de Damián se movieron como queriendo discutir, pero ninguna palabra salió. Los sollozos de Cassandra llenaron otra vez el silencio, huecos e interminables. Alexander permaneció bajo el tragaluz, con el rostro sereno, la luz coronándolo como un halo frío. El vestíbulo ya no era un aeropuerto, sino una sala de justicia, y cada testigo allí presente ya había dictado su veredicto. El silencio después de las palabras de Alexander se sintió como una pared que se cerraba. Damián permaneció quieto, parpadeando ante la luz intensa que caía desde el techo de vidrio. Su garganta se movió una vez, luego otra. Una sonrisa delgada se dibujó en sus labios, frágil y equivocada. Soltó una pequeña risa. El sonido resonó demasiado alto en el vasto espacio. «El tribunal», murmuró casi para sí mismo. «¿Crees que esto se sostendrá en el tribunal?» La multitud no reaccionó. Las cámaras siguieron fijas en él. Enderezó su chaqueta, alisó su cabello y soltó otra risa seca. «Has hecho todo un espectáculo, Alexander. Felicitaciones. La gente adora a un villano y supongo que yo serviré». Miró a su alrededor, hacia los rostros que lo observaban. «¿Creen que estoy acabado?» World Global no era nada antes de que yo llegara. Lo sabes. Su voz era tranquila ahora, suave pero cortante. ¿Crees que este imperio se sostiene sin mí? Alexander no respondió. Simplemente lo observó. Su silencio pesaba más que cualquier argumento. El aire volvió a tensarse entre los dos hombres. Damián dio un paso lento hacia adelante. Sus ojos se entrecerraron, una leve sonrisa aún en los labios. «Di algo», murmuró. «No puedes quedarte callado para siempre». La voz de Alexander llegó al fin, calma y deliberada. Cross Holdings creció sobre la mentira. No se construye un legado con crueldad. La sonrisa de Damián vaciló un momento. «Hablas como si fueras un santo. No te engañes. Sabías quién era. Solo te gustaba cómo se veía en los números». Alexander inclinó un poco la cabeza. «Quizás, pero ahora sé lo que estoy viendo». Las palabras golpearon más fuerte que un grito. La mandíbula de Damián se contrajo. Su mano tembló a un lado. Forzó una risa, pero se quebró a la mitad. «Estás tranquilo ahora, Alexander. Veremos qué tan tranquilo estás cuando tus acciones se hundan sin mí». Alexander avanzó despacio, sin apuro. «No tendrás la oportunidad». El sonido de sus pasos sobre el mármol fue suave, casi delicado, pero llenó el vestíbulo. La sonrisa de Damián se congeló. Alexander sacó su teléfono del bolsillo, su voz estable. «Return a World Global de Cross Holdings de inmediato». Por un instante, nada ocurrió. La multitud observó, inmóvil. Luego su asistente, de pie junto al puesto de seguridad, levantó su teléfono y comenzó a marcar. «Con efecto inmediato»,
continuó Alexander, su tono sereno. Cancelen todas las asociaciones, todos los contratos, cada centavo. El murmullo que siguió rodó como un trueno. Los ojos de Damian se abrieron. No puedes hacer eso, dijo en voz baja, incrédulo. No puedes retirarte así. Es ilegal. Alexander lo miró. Todo lo tuyo lo era. El vestíbulo volvió a quedar completamente en silencio. Damian parpadeó, intentando recuperar equilibrio, pero el suelo ya había desaparecido bajo sus pies. Podía sentirlo en el aire, en el peso de las miradas que lo rodeaban por todas partes. Te arrepentirás de esto, dijo al fin. Su voz temblaba, la ira se filtraba entre las palabras. ¿Crees que puedes borrarme? Yo hice esta empresa. La construí con mis manos. La expresión de Alexander no cambió. Y yo estoy corrigiendo mi error. Las palabras fueron tranquilas, pero dejaron una sacudida en su paso. Los hombros de Damian cayeron. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. La confianza se desvanecía de su rostro como el color de una fotografía vieja. A su alrededor, los murmullos crecían. Los reporteros susurraban a los micrófonos. Una voz se oyó con claridad. El CEO corta al yerno en vivo. Otra respondió. El imperio colapsa en tiempo real. Los teléfonos se levantaron más alto, grabando cada segundo. Damian miró a su alrededor, con la respiración entrecortada. Las cámaras parecían cerrarse, formando un círculo apretado. Tiró de su corbata, pero se sentía como un lazo. Detrás de él, Cassandra permanecía inmóvil. Sus manos estaban entrelazadas al frente, los nudillos blancos. Sus ojos iban de Alexander a Damian, y luego de nuevo. Vio el miedo en el rostro de Damian. Ese miedo que solo aparece cuando el poder se escapa para siempre. Está acabado, susurró para sí misma. Una sola lágrima recorrió su mejilla, dejando una marca pálida sobre los restos del maquillaje. No la limpió. Por primera vez, lo vio no como un hombre, sino como una figura vacía sostenida por la arrogancia y la mentira. Damian se volvió hacia Alexander por última vez. ¿Crees que esto terminó? Voy a reconstruir. No puedes destruirme. La respuesta de Alexander llegó como un susurro. Ya te destruiste solo. Las palabras flotaron en el aire, suaves y definitivas. El sonido de la ciudad más allá de las paredes de vidrio pareció desvanecerse. Incluso, el zumbido de los motores del aeropuerto murió. Las cámaras siguieron haciendo clic. Los destellos se reflejaban en los ojos de Damian, volviéndolos pálidos y vacíos. Abrió la boca para hablar otra vez, pero no encontró voz. Alexander no esperó. Se giró ligeramente hacia su asistente. «Confirma la retirada», dijo. «Todos los activos». La asistente asintió. Su voz baja al teléfono. «Confirmado, señor». Los murmullos se convirtieron en una ola. Algunos en la multitud jadearon. Otros susurraron incrédulos. El espectáculo había pasado de escándalo a historia. Cassandra observó cómo la postura de Damian cambiaba. Sus hombros se hundieron, su cabeza cayó. Lo vio buscar palabras, algún resto de autoridad donde apoyarse. No había nada. El imperio había terminado en silencio. Alexander lo miró una vez más y luego se dio la vuelta. El movimiento fue pausado, preciso, como si se alejara de una tumba. La luz del tragaluz golpeó la parte trasera de su traje, delineándolo en plata. La voz de Damian se quebró detrás de él. «Te arrepentirás de esto», repitió. Más débil ahora, más súplica que amenaza. Alexander no se detuvo, ni siquiera giró la cabeza. El sonido de sus pasos resonó en el vestíbulo, constante e inquebrantable. Cassandra cerró los ojos. Las lágrimas volvieron, más lentas esta vez. Y cuando los abrió, Damian seguía allí, solo, en un círculo de luz que hacía inconfundible su derrota. Las cámaras lo captaron todo. El hombre caído, el padre imperturbable, la multitud en silencio. Y sobre todos ellos, la luz siguió brillando, brillante e implacable. El eco de los pasos de Alexander ya se había desvanecido. Los paramédicos se habían llevado a Amelia y lo habían seguido minutos antes. Sin embargo, la luz del vestíbulo seguía encendida, blanca e implacable. Damian Cross estaba bajo ella, con los hombros rígidos, las manos abriéndose y cerrándose mientras la multitud se acercaba.
Cassandra permanecía a unos pasos, el rostro surcado por el maquillaje arruinado, el vestido rojo arrugado y rasgado. El silencio que siguió a su partida era más pesado que el ruido. Entonces una voz lo rompió. Muestren el video otra vez. La orden vino desde el centro de la multitud, aguda e impaciente. Otra voz se unió. Todos lo vimos. Pónganlo otra vez. Una pantalla de teléfono se encendió, luego otra. En segundos, el aire se llenó de rectángulos brillantes. El video se repitió desde distintos ángulos, tembloroso pero claro. El tacón de Cassandra se levantaba. El cuerpo de Amelia caía. Damian no hacía nada. Un murmullo recorrió el vestíbulo. Las palabras se afilaron en acusaciones. Solo se quedó mirando. Miren su cara. Está embarazada. El ruido creció. Damian giró lentamente, los ojos saltando entre cámaras y rostros, buscando una salida. «Basta», dijo. La voz tensa pero baja. Nadie dejó de grabar. En la gran pantalla central apareció otro clip. Era de un teléfono, con el zoom tan cercano que mostraba la expresión de Damian en el momento del ataque. Fría, vacía, observando. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Cassandra se tapó la boca, temblando. Las manos de Damian se cerraron en puños. Fuera del vestíbulo, el zumbido de las noticias se propagaba como electricidad. Los reporteros hablaban al micrófono, con voces urgentes. Última hora. La agresión de Cross en el aeropuerto internacional Ward se ha vuelto viral. Los hashtags War Justice y Cross Collapse son tendencia mundial. Las grabaciones se repetían en docenas de pantallas. Los mismos segundos una y otra vez, hasta que la imagen se grabó en la memoria del mundo. Dentro, la compostura de Damian comenzó a romperse. «¿Creen que saben la verdad?», gritó, intentando elevarse sobre el ruido. «No saben lo que pasó, no la conocen». Un periodista se adelantó, con el micrófono levantado. «¿Niega la agresión, señor Cross?». La mandíbula de Damian se tensó. «Apaga eso», dijo, señalando la cámara. El camarógrafo no se movió. «Apágalo». Damian se lanzó hacia adelante, pero la multitud retrocedió, levantando los teléfonos más alto. La reacción fue inmediata. Abucheos, gritos, culpable, cobarde. Las voces golpeaban sus oídos. Retrocedió un paso, respirando con dificultad. El poder que antes tenía en cada gesto, en cada palabra, había desaparecido. Cassandra se apoyó contra una columna de mármol, intentando esconder el rostro. Sentía la luz alcanzarla de todos modos, cruel y precisa. La voz de una mujer resonó en la multitud. «Es ella, la del vestido rojo». Cassandra se quedó inmóvil. Lentamente levantó la cabeza. Decenas de teléfonos apuntaban hacia ella. Abrió la boca. Las primeras palabras salieron rotas. «Por favor, yo nunca quise hacerle daño». Su voz se quebró. Fue un error. Nadie respondió. El silencio que siguió fue más frío que cualquier insulto. La multitud simplemente la observó derrumbarse, con los rostros iluminados por el resplandor blanco de las pantallas. Una lágrima resbaló por su mejilla, dejando una línea en el maquillaje. Parecía diminuta bajo el techo altísimo, como una sombra que intenta escapar de la luz. Entonces, desde afuera, sonaron sirenas. El ruido era lejano al principio, luego más cercano, rebotando en las paredes de vidrio. Las cabezas se giraron. La gente se apartó cuando una fila de oficiales uniformados entró por las puertas automáticas. Sus insignias brillaban bajo las luces fluorescentes. La líder del grupo, una mujer alta de mirada firme, levantó una carpeta. «Damian Cross». «Cassandra Voss», anunció. Su voz se proyectó sin esfuerzo. «Están arrestados por agresión agravada y obstrucción». El vestíbulo volvió a congelarse. Las cámaras hicieron zoom. Los reporteros susurraron al micrófono. Damian no se movió. Cassandra soltó un pequeño gemido, con las manos cubriéndose la boca. Los oficiales avanzaron. Uno sacó las esposas, el metal brillando bajo la luz. Damian intentó hablar, pero las palabras se enredaron. Esto es absurdo». Su voz era débil, inestable. «No pueden hacer esto aquí». La oficial respondió con calma. «Ya lo estamos haciendo». Cuando tomó sus muñecas, la multitud se abrió para hacer espacio. Los teléfonos se elevaron más alto.
Los destellos comenzaron a estallar en ráfagas de luz blanca. Cada clic de cámara era otro corte, otra herida en la imagen que él había construido durante años. Las rodillas de Cassandra cedieron. Se deslizó por la columna, con las manos temblorosas, susurrando: «Por favor, deténganse, por favor». Su súplica se disolvió entre el sonido de las cámaras. Nadie respondió. El mundo estaba grabando. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Damián. Se estremeció ante el sonido. Levantó la cabeza por reflejo, buscando algo. Reconocimiento, compasión, cualquier cosa. Pero solo encontró lentes apuntando hacia él. Enderezó la espalda, como si la postura pudiera devolverle el poder. Pero sus manos estaban atadas y su reflejo en el suelo parecía el de un extraño. Los oficiales lo giraron hacia las puertas. Cassandra fue levantada suavemente, el cabello cayendo sobre su rostro. No opuso resistencia. Las lágrimas caían en silencio, una a una. La multitud se dividió en dos líneas mientras los escoltaban. Las cámaras seguían disparando. El resplandor pintaba sus rostros con una luz dura y sin color. Un reportero, cerca del frente, habló en voz baja a un micrófono en vivo. El mundo acaba de ver cómo la arrogancia se convierte en ruina. Damián no respondió. Su mandíbula apretada, el pecho subiendo y bajando una vez. Cassandra alzó la mirada un instante, los ojos vacíos, y luego la bajó otra vez. El último destello llegó justo cuando alcanzaron la salida de vidrio. Los captó a ambos en pleno paso, él rígido y pálido, ella doblada y temblorosa. El reflejo en el suelo de mármol lo mostró con perfección. Dos figuras caídas tragadas por la luz. Y entonces llegó el sonido, agudo y definitivo. El clic metálico de las esposas cerrándose por última vez, resonando en el vestíbulo como el cierre de una puerta. El pitido constante de un monitor cardíaco rompió el silencio. La luz cálida se filtraba por las cortinas entreabiertas, bañando las sábanas blancas con un resplandor dorado. La habitación olía levemente a desinfectante y a lino limpio. Amelia yacía inmóvil, el rostro sereno pero pálido, con una venda blanca rodeando su muñeca donde entraba la vía intravenosa. El mundo más allá de la ventana se movía despacio, como si el tiempo le hubiera concedido un instante de paz antes de pedirle que abriera los ojos de nuevo. Alexander Ward estaba sentado a su lado. Su chaqueta descansaba sobre la silla, la corbata suelta, las manos entrelazadas con fuerza. Por primera vez en décadas, no parecía un hombre que dirigía imperios, sino un padre que había contenido la respiración demasiado tiempo. Sobre la mesa, su teléfono vibró una vez. En la pantalla, parpadeaban los titulares: Cross y Voss arrestados. World Justice, tendencia mundial número 1. No lo tomó. Solo observó la mano inmóvil de su hija sobre la manta, la misma que de niña se había aferrado a su dedo. Fuera de la habitación, los pasos iban y venían. Voces en susurros daban noticias, pero dentro reinaba la calma. Alexander se inclinó, pasando el pulgar por los nudillos de Amelia. «Puedes descansar ahora», murmuró. Su voz sonaba áspera por las horas de silencio. Ya terminó. Un leve temblor recorrió los dedos de ella. Luego los párpados se movieron. Lo primero que vio, al aclararse su vista, fue el contorno difuso del rostro de su padre. «¡Papá!», susurró. Él exhaló, un sonido entre un suspiro y una oración. «Estoy aquí». Su garganta estaba seca, la voz ronca. «Ellos», Alexander asintió una vez. «La justicia ha comenzado». Quiso contarle todo, el arresto, las cámaras, los gritos de la multitud, pero las palabras se atascaban. Solo logró decir en voz baja: «Estás a salvo ahora». Amelia parpadeó despacio. Su mirada se dirigió hacia la ventana, donde la luz tardía brillaba contra el vidrio. Por un momento no dijo nada. Luego levantó débilmente la mano hasta su vientre. El gesto fue instintivo, protector. Su palma se posó allí, temblando ligeramente. Su labio inferior tembló. «Pensé que la había perdido», dijo, apenas audible. Alexander tomó su mano y la presionó con suavidad contra su abdomen. «Sigue aquí», dijo en voz baja. «Están las dos». El silencio que siguió fue tierno, frágil. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas y una cayó por su sien, desapareciendo en la almohada.
El pitido del monitor se volvió tranquilo y regular. Lo peor había pasado. Los minutos avanzaron lentos como horas. La respiración de Amelia se estabilizó. Su voz recuperó fuerza. Giró un poco la cabeza hacia su padre. «Parecías asustado», dijo con una leve sonrisa. Él casi rió. Lo estaba, tal vez por primera vez en mi vida. Ella observó su rostro. Las líneas del cansancio, el enrojecimiento de sus ojos. Luego su expresión se volvió seria. «Papá». Él levantó la vista. «No lo destruyas», dijo en voz baja. Alexander frunció el ceño. «Amelia». Ella negó despacio, firme. «Deja que la ley lo haga». Por un momento no dijo nada. Las palabras flotaron en el aire, delicadas pero pesadas. Ella continuó, su tono fortaleciéndose con cada sílaba. «Si lucho con odio, perderé lo que queda de mí. No quiero ser como ellos». La mandíbula de su padre se tensó. Se recostó en la silla, sintiendo el peso de esa verdad. Le pedía lo que pocos hombres poderosos podían hacer: soltar. Bajó la mirada. «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui», dijo al fin. Amelia sonrió débilmente. «No. Solo me cansé de tener miedo». Esa frase cambió el aire entre ellos. La habitación pareció más luminosa, más liviana, como si algo invisible se hubiera disipado. Alexander apartó un mechón de su frente. «Cuando eras pequeña», dijo con voz suave, «decías que un día harías del mundo un lugar mejor. Creo que acabas de hacerlo». Los ojos de Amelia volvieron a brillar, pero esta vez no lloró. Solo susurró. Tal vez el mundo solo necesitaba ver. Permanecieron así un largo rato, padre e hija. El silencio transformándose de dolor en paz. El zumbido lejano de las máquinas sonaba casi musical. Afuera, el cielo pasaba del naranja al lavanda. Desde el pasillo, se coló el sonido tenue de un televisor. La voz del reportero era clara. La víctima embarazada, identificada como Amelia Ward, ha despertado y se encuentra en condición estable. Su valentía, según fuentes, podría redefinir la justicia para las mujeres en todo el mundo. Alexander tomó el control remoto y bajó el volumen, pero Amelia lo detuvo, posando una mano sobre su muñeca. «Déjalo», dijo en voz baja, «que lo escuchen». Él sonrió, una sonrisa nacida de un orgullo demasiado profundo para expresarlo. «Ya lo están escuchando». La enfermera entró en silencio para revisar los monitores. «¿Cómo nos sentimos?», preguntó con tono amable. Amelia asintió. «Mejor». La enfermera sonrió. «Bien, el mundo afuera te está aplaudiendo, ¿sabías? Te has convertido en un símbolo». Amelia pareció pensativa. «No quiero ser un símbolo», dijo suavemente. «Solo quiero vivir». La enfermera apretó su mano y salió de la habitación. Al cerrarse la puerta, la luz que se desvanecía acarició la cama. Amelia volvió la mirada hacia su padre. «¿Vas a irte a casa esta noche?» «No hasta que duermas», respondió él. Ella sonrió débilmente. «Entonces supongo que te quedarás». Él se recostó en la silla, con los ojos más dulces. «Supongo que sí». Durante unos minutos tranquilos, ninguno habló. Solo el ritmo constante del monitor acompañaba su respiración lenta. Amelia giró la cabeza hacia la ventana. Afuera, la última luz del atardecer se extendía sobre la ciudad, reflejándose en la torre de cristal que llevaba el nombre de su familia. Susurró, casi para sí. «Lo logramos, pequeña». Sus dedos trazaron círculos suaves sobre su vientre. La luz delineaba su rostro, cálido y vivo. Alexander la observó, con el corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. Más allá de la ventana, la ciudad seguía su curso, sin saber que dentro de esa habitación tranquila, la historia había cambiado. Del dolor a la fuerza. Del silencio a la voz. Amelia cerró los ojos otra vez, pero esta vez no por cansancio. Descansaba en la victoria. La luz de la mañana se extendía sobre el horizonte, bañando las torres de cristal de la ciudad en oro. El tráfico aún no llenaba las calles, pero las pantallas ya brillaban con titulares. En una valla publicitaria gigante, sobre el edificio de Ward Global, una sola frase giraba en el display: «Justicia para Amelia Ward». Las letras relucían contra el cielo matutino, reflejándose en cada ventana que pasaba. En oficinas, cafeterías y salas de estar, los televisores y teléfonos
mostraban la misma transmisión de noticias. La voz del presentador era serena, pero cargada de gravedad. Los fiscales federales han confirmado que el empresario Damian Cross y su asociada Cassandra Voss enfrentarán cargos de agresión agravada y tentativa de coacción. Las pruebas incluyen múltiples grabaciones de video y comunicaciones digitales recuperadas por los investigadores. Las imágenes, verificadas por las autoridades, muestran la agresión ocurrida ayer en el Aeropuerto Internacional Ward. Las pantallas se llenaron de imágenes, breves destellos del lugar, el suelo de mármol, la multitud, el arresto. El presentador continuó. Este caso ha generado una conversación nacional sobre el poder, la responsabilidad y el valor de una mujer que eligió la compasión en lugar de la venganza. Fuera del tribunal, los equipos de prensa se reunían. Los reporteros ajustaban los micrófonos mientras el sello federal brillaba detrás de ellos. Un momento después, las puertas de vidrio se abrieron y la fiscal principal salió. Estaba compuesta, impecable con su traje azul marino, su tono medido, basándonos en pruebas sustanciales y múltiples testimonios de testigos. Dijo: los acusados serán juzgados en un tribunal federal. Nadie, sin importar su riqueza o influencia, está por encima de la ley. Los flashes estallaron. La declaración fue breve, pero su eco se extendió mucho más allá de los escalones del tribunal. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de citas y clips. Los hashtags pulsaban a través del cielo digital. Ward Justice, Justice Heals, Stand for Amelia. En el centro médico Ward, el aire olía a café y flores. En el vestíbulo, un grupo de voluntarios acomodaba ramos bajo una foto enmarcada de Amelia, sonriendo junto a su padre. Las noticias sonaban en un televisor de pared. Una enfermera se detuvo cuando el noticiero repitió las palabras de Amelia desde su habitación del hospital la noche anterior. La justicia no es venganza, es recuperación. La enfermera sonrió levemente y susurró: tiene razón. En toda la ciudad, la gente observaba. Una mujer en una cafetería se secó las lágrimas. Un estudiante detuvo el desplazamiento en su teléfono, mirando la expresión serena de Amelia, mientras hablaba ante la cámara. Si lucho con odio, perderé lo que queda de mí, había dicho Amelia. Pero si me mantengo con la verdad, tal vez alguien más lo haga también. El clip se difundió más rápido que cualquier comunicado oficial. En pocas horas había llegado a millones. Los presentadores citaban su frase en televisión, en vivo. Los comentaristas debatían su significado. En oficinas, desconocidos se detenían a mirar juntos. En las calles, los carteles digitales mostraban su imagen. Serenidad, valentía, voz firme. En la conferencia de prensa del tribunal más tarde ese día, Alexander Ward estaba de pie en silencio detrás de los fiscales. No habló al principio. Su figura alta firme, su rostro sereno bajo las luces brillantes. Cuando finalmente un periodista preguntó: «Señor Ward, ¿tiene algún comentario sobre la recuperación de su hija?», él levantó la vista y respondió simplemente: «Ella es más fuerte que todos nosotros». La sala quedó en silencio. Las cámaras se acercaron a su rostro, sereno, orgulloso, pero con la humildad tranquila de un hombre que había presenciado tanto la ruina como el renacimiento. Sus palabras se repitieron en todos los canales antes de una hora. En una de las salas de edición de una estación local, los productores preparaban un montaje. Comenzaba con imágenes del aeropuerto, luego pasaba a la conferencia de prensa y terminaba con la frase de Amelia en su entrevista hospitalaria. El título aparecía en letras blancas: La mujer que redefinió la fuerza. Al mediodía, la historia ya no era solo sobre una agresión. Se había convertido en un espejo que reflejaba algo más grande: la posibilidad de que la compasión pudiera convivir con la justicia. Los comentaristas de los programas matutinos debatían cómo la decisión de Amelia de perdonar había cambiado la percepción pública. No pidió castigo, dijo un analista. Pidió sanación. Eso es algo raro en nuestro tiempo. Mientras tanto, la página de la Fundación Ward recibió miles de mensajes. Algunos eran de mujeres compartiendo sus propias historias de miedo y supervivencia. Otros, de hombres que decían querer criar a sus hijas de otra manera. Cada mensaje terminaba con la misma línea: gracias por resistir.
En la plaza principal de la ciudad, un grupo de personas se reunió bajo la pantalla digital más grande. Mostraba una foto de Amelia en su cama del hospital, sonriendo levemente, con la mano sobre el vientre. Las palabras debajo decían: "La fuerza no es silencio". Alguien colocó un pequeño ramo de lirios al pie de la pantalla. Otros siguieron. En pocas horas, el concreto estaba cubierto de flores. Los reporteros capturaron la imagen, transmitiéndola a otros países. Los medios internacionales tomaron la historia, describiéndola como un testimonio moderno de justicia y resiliencia. La serenidad desafiante de Amelia había cruzado fronteras. Dentro del hospital, Amelia veía la misma cobertura desde su cama. El televisor estaba en silencio, pero no necesitaba sonido. Los subtítulos decían todo. Su nombre en el cintillo, su rostro en la pantalla, sus palabras repetidas por presentadores que nunca la habían conocido. Alexander estaba junto a la ventana, los brazos cruzados, observando el reflejo del televisor en el vidrio. No se volvió hasta que ella habló. «Se siente extraño», dijo en voz baja. «El mundo conoce mi nombre por algo que no quise». Él se giró, su tono suave. «El mundo necesitaba tu voz, y tú la diste». Amelia inclinó la cabeza, pensativa. «Entonces tal vez no se trata de mí», dijo. «Tal vez se trata de lo que viene después». Él asintió lentamente. Tal vez siempre se trató de eso. Ambos miraron hacia la ventana. Afuera, la luz de la tarde se había vuelto ámbar. La ciudad debajo latía con movimiento. Los autos brillaban. Las personas cruzaban las calles. Los teléfonos destellaban con titulares que llevaban su mensaje cada vez más lejos. En la televisión, la voz de un reportero narraba sobre las imágenes del tribunal, las flores y el horizonte. En tan solo 24 horas, lo que comenzó como una tragedia se ha convertido en un llamado al cambio. Las palabras de Amelia Ward: «La justicia no es venganza, es recuperación», han resonado con millones, recordándole a la nación que sanar también es fortaleza. Amelia observó las imágenes hasta que la pantalla mostró una toma amplia de la ciudad bañada en luz. No habló, solo sonrió levemente y colocó la mano sobre su vientre, sintiendo el ritmo constante debajo. Alexander puso una mano sobre su hombro con suavidad. Ninguno apartó la vista de la ventana. La cámara de la imaginación se alejó, capturando su reflejo en el vidrio. Un padre y una hija enmarcados por el oro del atardecer. Dos figuras pequeñas ante la inmensidad de la ciudad, pero lo bastante luminosas para ser vistas. El tribunal se alzaba bajo un cielo pálido de la mañana. Su fachada de mármol reflejaba destellos plateados de luz. La calle frente al edificio estaba cerrada con barricadas y flanqueada por luces azules y rojas intermitentes. Dos furgones policiales blindados se detuvieron en los escalones. Las sirenas estaban apagadas, pero las luces parpadeaban como un latido contra la piedra. Los reporteros llenaban la plaza, micrófonos levantados, cámaras transmitiendo en vivo a millones de espectadores en todo el mundo. La primera puerta del vehículo se abrió con un clic metálico. Damian Cross salió, con las muñecas encadenadas, su uniforme gris de prisión contrastando con el aire frío de la mañana. Su rostro estaba pálido, la mandíbula tensa, los ojos ocultos bajo la sombra de la derrota. Detrás de él, Cassandra Voss emergió del segundo furgón, las manos esposadas, el cabello recogido con fuerza, los labios temblorosos evitando las cámaras. Los agentes los guiaron hacia adelante mientras los flashes estallaban en una tormenta de luz blanca. El hombre que alguna vez fue fotografiado como símbolo de poder ahora era capturado como prisionero. Dentro, la sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el roce de papeles y el zumbido de las cámaras. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, trazando líneas sobre el suelo de madera pulida. El juez federal tomó asiento, su toga cayendo con autoridad tranquila. Todos de pie. Cada persona en la sala obedeció. Damian levantó levemente la barbilla, aunque sus hombros seguían pesados. Cassandra mantuvo la cabeza baja, las cadenas de sus muñecas tintineando suavemente. Alexander Ward estaba sentado en la segunda fila. Su rostro era inescrutable. No mostraba triunfo, solo solemnidad. Frente a él, la mesa de la fiscalía brillaba con el azul de las pantallas y los expedientes apilados como muros de verdad.
La fiscal comenzó. Su voz era firme, ensayada. Señoría, las pruebas presentadas ante este tribunal son irrefutables. La agresión fue premeditada. Los acusados no solo actuaron con intención, sino que coordinaron su engaño en mensajes escritos, recuperados por los investigadores. Señaló la pantalla detrás de ella. Prueba 14. Las luces del tribunal se atenuaron. En la proyección apareció un intercambio de mensajes entre Damian y Cassandra. Las palabras eran duras e incriminatorias. Si ella desaparece, por fin seremos libres. Un murmullo recorrió al público. Cassandra se estremeció. El rostro de Damian se endureció, pero no apartó la mirada. La fiscal continuó. Estas no fueron palabras de pánico, fueron palabras de planificación. Cuando las luces volvieron, la sala pareció más pequeña, el aire más denso. El abogado defensor se levantó rápidamente, abrochándose la chaqueta. Señoría, comenzó, mi cliente actuó bajo angustia emocional. No hubo premeditación sino confusión, impulsada por el miedo y... El juez levantó la mano. Abogado. Su tono era tranquilo pero definitivo. La angustia no es una excusa para la crueldad. Continúe. El abogado vaciló y luego se sentó. Cassandra miró a Damian como buscando algo en su rostro. Él no devolvió la mirada. El juez se volvió hacia la fiscal. Prosiga. Ella asintió. También presentamos informes médicos que confirman las lesiones de la víctima, testimonios de testigos y el rastro digital que vincula a ambos acusados con el intento de coacción contra la señora Ward. Su voz se suavizó ligeramente al decir el nombre de Amelia, pero no se detuvo. Todas las pruebas respaldan los cargos más allá de toda duda razonable. Cuando terminó, el juez se reclinó, quitándose las gafas. El silencio que siguió se extendió lo suficiente como para que el aire pareciera vibrar. Los acusados pueden hablar antes de la sentencia. Damian se levantó despacio. El sonido de sus cadenas raspando contra la mesa llenó la sala. Su voz, cuando habló, era áspera y vacía. Perdí todo, porque confié en un amor que no era real, dijo. No quise hacerle daño. Solo quería recuperar el control de mi vida. Nadie respondió. Las palabras se disolvieron en la quietud. La expresión del juez no cambió. El control nunca fue suyo para obtener a través del daño, señor Cross. Cassandra se puso de pie, inestable. Las lágrimas aparecieron antes que las palabras. Pensé que él me protegería, susurró. Pensé que el poder podía hacerme sentir segura. Juntó las manos, las cadenas tintineando suavemente. Me equivoqué, Alexander observó, bajando los ojos. Ya no quedaba ira, solo la compasión que nace cuando la rabia se apaga por completo. El juez enderezó los papeles frente a él. La sala contuvo la respiración. Este tribunal declara a Damian Cross y Cassandra Voss culpables de agresión agravada y coacción. Cada uno de ustedes es sentenciado a 10 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. El mazo golpeó una vez, agudo y resonante como un último latido. Se ha hecho justicia. Nadie se movió al principio. Luego los alguaciles se acercaron. Los sollozos de Cassandra llenaron el silencio cuando el oficial la tomó del brazo. Damian no resistió. Su rostro estaba vacío, despojado de todo lo que antes lo animaba. Las cadenas entre sus muñecas tintinearon suavemente mientras lo giraban hacia la puerta. Afuera, la multitud estalló cuando las puertas del tribunal se abrieron de nuevo. Las cámaras destellaban. Los reporteros gritaban preguntas. El sonido de las esposas se mezclaba con el caos. 10 años cada uno, dijo alguien con voz temblorosa frente a un micrófono. Sin libertad condicional. Justicia entregada. En toda la ciudad, los televisores repitieron el momento en que cayó el mazo. Los comentaristas lo llamaron una decisión histórica, un símbolo de igualdad ante la ley. En los escalones, la gente aplaudía, no con celebración, sino con alivio solemne. El aire parecía más ligero, como si una tormenta finalmente se hubiera disipado. En una habitación tranquila del hospital, a kilómetros de allí, Amelia Ward estaba sentada en la cama, una manta sobre las piernas. El noticiero de la mañana titilaba en la televisión. La cámara mostraba el tribunal, la multitud, las luces intermitentes. No apartó la mirada.
El reflejo de Alexander aparecía débilmente en la ventana detrás de ella. Había venido directamente del tribunal, aún con su traje oscuro. No necesitó preguntar. Sus ojos le dijeron todo. En la pantalla, la voz del presentador se mantuvo firme. Ambos acusados recibieron una sentencia de 10 años en prisión federal sin libertad condicional. El veredicto brinda cierre a un caso que capturó la atención mundial. Para Amelia Ward, la mujer en el centro de todo, la justicia finalmente se ha hecho. La mirada de Amelia se suavizó. Su mano se movió hacia el vientre, descansando allí con ternura. Su voz fue casi un suspiro. Ya terminó. La luz del televisor parpadeaba sobre su rostro. Afuera, el día era brillante y claro. La ciudad zumbaba con su ritmo habitual. En el reflejo del cristal, padre e hija estaban uno al lado del otro, inmóviles. El pasado quedaba atrás. El silencio entre ellos era, por fin, paz. La luz de la mañana llenaba la residencia Ward, cálida y compasiva mientras se filtraba por las altas ventanas. Afuera, el jardín brillaba con flores nuevas. El aire olía a hierba mojada y jazmín después de una ligera lluvia nocturna. Amelia caminaba despacio por el sendero de grava, sus pasos tranquilos, su vestido blanco ondeando con la brisa. En sus brazos, el bebé se movía suavemente, en paz, una pequeña mano extendiéndose hacia la luz. El mundo se había aquietado, sin sirenas, sin voces clamando justicia. Solo pájaros, viento y el sonido de una vida que comenzaba de nuevo. Dentro de la casa, todo parecía más luminoso. Las cortinas estaban abiertas, las paredes recién pintadas. Donde antes había un silencio cargado de tristeza, ahora había el murmullo de la paz cotidiana. En la mesa de madera del invernadero, un periódico yacía abierto. En su primera página, un titular decía, Caso Cross cerrado. La Fundación Ward amplía su apoyo a mujeres y niños. Debajo, una fotografía mostraba a Amelia de pie en el jardín del hospital, sonriendo levemente, su bebé envuelto en una manta azul. Alexander Ward estaba sentado cerca, las gafas bajas sobre la nariz mientras leía. La luz de la mañana tocaba su cabello plateado, suavizando sus rasgos firmes. Pasó la página y levantó la vista cuando Amelia entró. «Te has despertado temprano», dijo. Amelia sonrió, con su hija descansando sobre el hombro. «Ella no duerme mucho por las mañanas», respondió. Él señaló el asiento junto a la ventana. «Entonces, nosotros tampoco deberíamos». Ella se sentó a su lado, acomodando la manta del bebé. Los pequeños dedos de la niña se abrían y cerraban, rozando la manga de su madre. «Me recuerda a mamá», dijo Amelia en voz baja. Alexander asintió. «A tu madre le encantaban las mañanas como esta. Solía decir que la luz siempre encuentra el camino de regreso». Los ojos de Amelia se suavizaron. Y así fue. Su mirada se detuvo en las fotos enmarcadas sobre la repisa. Una la mostraba junto a Alexander en la ceremonia de inauguración de la fundación. Otra, más reciente, mostraba a voluntarios y mujeres sonrientes sosteniendo pancartas que decían «Esperanza sobre el miedo». Alexander siguió su mirada. «Lo llaman el legado Ward», dijo. «Los programas ya llegan a 10 ciudades. Creo que tu historia le dio a la gente permiso para volver a creer». Amelia trazó con un dedo la curva del apoyabrazos. «Nunca quise ser una historia», dijo suavemente. «Solo quería vivir». Él sonrió apenas. «Y eso es exactamente lo que la hace importante». El bebé se movió de nuevo, dejando escapar un pequeño sonido, mitad suspiro, mitad bostezo. Amelia miró hacia abajo, su voz tierna. «Es perfecta. Tiene los ojos de tu madre», dijo Alexander. Amelia rió despacio. «Y probablemente tu terquedad». Durante un rato se quedaron sin hablar. El reloj marcaba el tiempo con constancia. En el piso superior, una radio sonaba suavemente. La voz de una mujer anunciando actividades comunitarias, patrocinadas por la Fundación Ward. Después de un momento, Amelia se levantó. «Quiero mostrarle algo». Subió las escaleras con el bebé en brazos, las mismas escaleras que una vez temió no volver a subir. Su mano se deslizó por la barandilla pulida, los dedos rozando la madera lisa. El quinto peldaño, ligeramente desgastado, atrajo su atención. Se detuvo allí,
equilibrando al bebé en la cadera. Con la mano libre, colocó un ramo de flores azul cielo sobre el escalón. Los pétalos brillaban bajo la luz que entraba por la ventana alta. Cerró los ojos un instante, su voz un susurro. Por cada paso que caímos daremos luz hacia arriba. El bebé balbuceó suavemente, sus diminutos dedos extendiéndose hacia las flores. Amelia sonrió. Abajo, Alexander esperaba, observando desde el pasillo. Cuando ella regresó, él se puso de pie. «¿A veces piensas en ellos?», preguntó en voz baja. «A veces», admitió. Pero no con ira, solo con distancia. Él asintió despacio, las comisuras de su boca relajándose. «Así sabes que eres libre». Amelia lo miró, los ojos brillando con una calma fuerte. «Tal vez la libertad no sea olvidar», dijo. «Tal vez sea recordar sin dolor». Él meditó esas palabras durante un largo momento y luego sonrió. «Vuelves a sonar como tu madre». Ah. Caminaron juntos hacia el jardín trasero, donde hileras de lirios blancos bordeaban el sendero de piedra. El bebé entrecerró los ojos ante el sol antes de soltar una risita diminuta. Alexander se inclinó, tocando una de las flores. «Ella es el comienzo de algo mejor», dijo. Amelia asintió. «Ella es la razón por la que todo valió la pena sobrevivir». La brisa llevó el aroma de los lirios por el aire. Amelia miró hacia la casa, donde un nuevo cartel colgaba junto a la entrada. Fundación Ward, para mujeres y niños. Fundada en memoria del momento en que elegimos la esperanza sobre el odio. Las letras brillaban suavemente con la luz. Dentro, los voluntarios ya estaban llegando. Una enfermera entró con suministros médicos, seguida de 2 jóvenes con portapapeles. Amelia las saludó con una sonrisa cálida. «Gracias por venir», dijo. «Cada pequeño esfuerzo cuenta». Una de las mujeres sonrió. «Tu historia salvó más vidas de las que imaginas». Amelia no respondió, solo devolvió la sonrisa y miró a su hija, cuyos ojos seguían el movimiento de la luz en el suelo. Más tarde, cuando las visitas se habían ido, la casa volvió a quedar en silencio. El bebé dormía en su cuna junto a la ventana. Amelia permaneció allí, observando el suave ascenso y descenso de su pecho. Alexander apareció en el marco de la puerta, apoyado contra él. «Lo lograste», dijo suavemente. Amelia se volvió, frunciendo el ceño con curiosidad. «¿Logré qué?» «Le devolviste el corazón a esta familia». Ella miró al niño dormido, luego volvió hacia él. «Lo logramos», dijo. Él dio un paso y puso una mano sobre su hombro. Por primera vez en años, su gesto no fue de protección, sino de paz. Afuera, la luz se inclinaba hacia la tarde. Las sombras de los árboles danzaban sobre el muro del jardín. Amelia levantó a su hija de la cuna y caminó hacia la ventana. Besó su frente con ternura. «Por fin estamos en casa», susurró. Alexander las observó desde atrás, el rostro iluminado por algo parecido al asombro. El aire alrededor parecía brillar, lleno de una gracia tranquila. En la quietud que siguió, la cámara de la imaginación se alejó del cuadro. La casa. El jardín. El sendero donde la luz del sol se extendía por el suelo. El mundo se movía otra vez, pero con suavidad esta vez. Y mientras la luz se volvía dorada, la risa de una niña se elevó con el viento, suave como una promesa.